En ACOM nos interesa mantenerte actualizado. Es por eso que a continuación traemos para ti el taller CFDI 4.0. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, me presento. Mi nombre es Alan García. Soy ejecutivo comercial dentro de Contoaqui. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a ACOM, que me hizo el favor de invitarme a este evento y bueno, poder interactuar con ustedes, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca, bueno, sabemos que de las reformas fiscales hay muchísimos temas, hay temas de nuevo régimen, cambios que van a haber. Sin embargo, en esta sesión nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar en el anexo 20, en específico, bueno, pues que cambia de versión a la versión 4 y pues toda la parte de la facturación, ¿no? Por ahí tenemos un tema de pagos y de otras cosas que vamos a ir viendo a detalle, ¿vale? Entonces, algunos nos hicieron favor de comentarnos que se escuche y se ve bien. Carmen, muy buenos días. Rafael, Juárez también, ahí nos está saludando. Siguen entrando más personas, sin embargo, por respeto también a su tiempo y muchísimas gracias por su puntualidad, vamos a iniciar ya en este momento. Vale, entonces, pues muy buenos días a todos. Antonio, Armanda, Carmen, Damián, Diana, Erika, muy buenos días. Y pues, comenzamos. Primero que nada, vamos a ver que tenemos un cambio de versión. Estamos actualmente, estamos timbrando con la versión 3.3 del anexo 20. Nuestro CFDI es la versión 3 y estamos pues prácticamente por dar inicio a una nueva versión. ¿Alguien recuerda cuándo empezó la vigencia de esta versión 3.3 del CFDI? ¿Cuánto tiempo pasó para que tuviéramos una actualización en la parte del CFDI? Si alguien sabe ahí por ahí la respuesta, por favor escríbala y ahorita con mucho gusto la revisamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es todo lo que implica, pues simplemente este cambio, ¿no? De 3.3 a 3.4. Aquí, bueno, pues se actualiza la versión del estándar a 3.4, se actualiza el esquema de factura electrónica. Esto con el fin de robustecer las herramientas tecnológicas para simplificar el cumplimiento de las normas tributarias. Vamos a ver que algunos de los cambios, de hecho de la mayoría ya existían, simplemente los están dando más y están generando pues una mayor congruencia en los FDIs y esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener un periodo de convivencia entre ambas versiones. Vamos a ver aquí, tengo la parte de cuándo entra en vigor. Y bueno, pues la pregunta que les hacía hace un momento, la versión 3.3 del CFDI entró en vigor el 1 de julio del 2017 y esto se convirtió de forma obligatoria a partir del 1 de enero del 2018. Ahora, con esta versión 4.0 va a entrar en vigor a partir del primero de enero del 2022 y va a iniciar un periodo de uso opcional para la versión 3.3. El 1 de mayo
del 2022 va a terminar el uso del CFDI en la versión 3.3, ¿vale? Y la única versión con la que vamos a poder timbrar va a ser con la versión número 4.0. Entonces, eh, aquí es muy importante saber que vamos a tener pues este periodo prácticamente de 4 meses. O sea, vamos a tener este periodo del 1 de enero hasta el 30 de abril para podernos migrar a esta nueva estructura, ¿no? de la versión 4.0. Sin embargo, vamos a ver que no todas las personas se van a migrar al mismo tiempo. Unas van a esperar a lo mejor los primeros días de enero van a ser los primeros en cambiarse. Otros a lo mejor se esperan 1 o 2 meses. La recomendación es que su sistema esté actualizado y pueda estar timbrando con esta nueva versión, porque aunque sabemos que la autoridad da este beneficio de versiones anteriores, o sea, de cambios anteriores, por ejemplo, de la versión 3.2 a la versión 3.3, siempre está el tema de, no, es que la empresa ya me pide que la información me la mandes con la nueva versión, que ya necesito que estés timbrando, que, no sé, que el complemento de pago tenga que ser con la misma versión. Entonces, digo, aquí hay va a haber una serie de situaciones que poco a poco nos van a ir orillando a adoptar esta versión pues lo antes posible. Aquí les anuncio y les informo, haciendo un pequeño comercial. En Compact estamos trabajando para tener listas todos, que nuestros sistemas que timbran ya cuenten con esta versión, con la versión 4.0, y lo estamos proyectando para que esté disponible en las primeras semanas de enero. También estamos trabajando en nuestros sistemas contables, por ejemplo, el sistema de Compact y contabilidad, el sistema de nóminas, que también en el caso específico de nóminas, al haber un cambio en la versión del CFDI, pues también va a tener un impacto. Para los que tienen, y bueno, con esto surge la duda, oye, la versión que tengo lo acepta, va a ser transparente. Bueno, vamos a tener versiones disponibles que, si ustedes todavía están en un licenciamiento tradicional, en la última versión, no se preocupen, va a venir incluido. Si ustedes saben, bueno, ustedes saben que si ya están en licenciamiento anual, pues prácticamente todas las versiones, conforme van saliendo, estas las tienen ya incluidas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante saber cuándo inicia, y también nosotros como Compact, ustedes como usuarios de Compact, em, saber cuándo van a tener disponibles estas nuevas versiones. Entonces, vamos a entrar ya a los casos a los casos particulares, y vamos a empezar con la factura global. Vamos a ver en qué afectación tiene. Aquí se va a agregar un nodo que se llama información global. Este nos va a servir para especificar información de las facturas emitidas al público en general. Dentro de este nodo se van a incorporar pues nuevos atributos. Uno de ellos va a ser la periodicidad, y este va a estar amarrado a un catálogo. Este catálogo va a tener, por ejemplo, diario, semanal, quincenal, y todo esto ya en la versión 4 va a tener muchas validaciones. Aquí, por ejemplo, se va a validar
con ciertos regímenes fiscales para ver si este periodo pudiera ser bimestral o tendrá que ser mensual o quincenal, dependiendo. Entonces, aquí, dependiendo su régimen, es qué tan seguido tendrán que estar haciendo estas facturas globales. Recordemos que actualmente el régimen fiscal por ejemplo, el 621 de incorporación fiscal, tiene la facilidad de poderlo presentar de forma bimestral. Entonces, aquí incluso vamos a tener una actualización de catálogos para que los que dejan de estar vigentes y los nuevos regímenes fiscales pues ya tengan el código correspondiente. Sin embargo, como les comentaba, va a ir amarrado, van a llevar ciertas validaciones. También tenemos vamos a tener un catálogo de meses. Todo esto, si ven, ya lo está cada vez automatizando más el SAT. Cuando empezó la facturación, recuerdo que las primeras versiones del CFD y CFDI, todavía quedaba mucho a la parte que el usuario escribiera. Pues no sé, si hubiéramos tenido este campo hace unos años, a lo mejor el SAT únicamente hubiera pedido el campo de meses, pero para que, dando la opción de que el usuario lo pudiera escribir, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril. Sin embargo, ¿qué empieza a haber cuando el SAT deja estos campos abiertos a la escritura? A lo mejor yo pongo febrero, pero a lo mejor otra persona en vez de febrero, pues le pone Feb, lo reduce, ¿no? Únicamente a 3 letras. Otra persona a lo mejor lo escribe, no sé, en inglés o una solamente pone la letra F. Entonces, todo esto empieza a generar información que al final se le complica al SAT procesarla. Es por eso que, y lo que vamos a estar viendo en esta versión 4, que cada vez más todos los campos que está pidiendo ya tiene un catálogo para que tú selecciones únicamente de ese menú y toda la información coincida. Ahora, vamos a ver que tenemos unas validaciones adicionales en la versión 4. Más adelante vamos a ver que el nodo del nombre, recordemos que actualmente el nombre era un nodo que sí era requerido en versiones anteriores. Sin embargo, este campo, este nodo, en la versión actual, en la versión 3.3, dejó de ser requerido. Vamos a ver que más adelante que uno de los cambios muy importantes de la versión 4 es que regresa este nodo y no únicamente regresa, sino también va a tener unas validaciones muy, muy, muy específicas. Entonces, cuando nosotros tengamos registrado en el atributo RFC y contiene el RFC de público en general, tendrá que tener en el nombre del nodo del receptor tal cual la palabra público en general, así, sin un espacio más, sin un punto, así tal cual lo estamos viendo, así deberá de estar escrito. En algunas facturas en las facturas globales, por ejemplo, veía que en este campo, yo en algunas implementaciones veía que sí llegaba a variar un poco, de repente le ponían puntos o ponían público, en vez de público en general, decían público general. Y bueno, pues ahora vamos a llegar al grado que va a ser muy importante que el nombre coincida exactamente. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese nodo en particular.
Entonces, todos estos son todas estas son las validaciones. Por ejemplo, el año es un nodo completamente nuevo. Y aquí nos dice que el valor de este atributo debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior. Entonces, si ven, aquí hay una validación. No únicamente recibe el año, sino que también valida que en este caso, pues va a comenzar con el 2022 y el único que va a dejar timbrar de forma anterior para una factura global sería 2021. Oye, pero yo quiero timbrar una factura y le quiero poner que es del 2020. Bueno, en automático te rechazaría ese timbrado. ¿Vale? Entonces, así tenemos diferentes validaciones. Por ejemplo, en meses es prácticamente lo mismo. Y entonces, mucho cuidado con esta factura global. Sin embargo, aunque vemos que es que es un cambio de un nodo completo, o sea, de un nodo que no existía y que tiene sus propios atributos, realmente no es tan impactante, ¿no? Al final es algo que veníamos haciendo y si llevamos de forma ordenada nuestra facturación global, debería de ser sumamente transparente. Los sistemas de Compact se está trabajando para que la información se tome de forma automática y para que el usuario pues sea completamente transparente. Vamos al segundo cambio con tipos de relación. Aquí, anteriormente, en la versión 3, en esta versión 3 ya existía el tipo de relación. ¿Cuándo utilizábamos este nodo de CFDIs relacionados? Alguien que me quiera escribir ahí en el chat, ¿cuándo utilizábamos este nodo de CFDI relacionado? En el caso de una factura. ¿Qué operación comercial realizábamos? No se les viene ninguna. Ok, bueno, pues cuando hacíamos, aquí ya empieza a haber algunas, por ejemplo, Erika nos dice, bueno, para una sustitución, sí. Marta nos dice para complementos de pago también. María del Carmen, cuando se cancelan por un error. Sí, efectivamente ocupábamos este nodo, bueno, más bien ocupamos este nodo cuando tenemos precisamente la necesidad de un CFDI que ya timbramos que esté relacionado con otro. Vamos a poner un ejemplo de qué es lo que se podía hacer antes y lo que se va a poder hacer ahora. Si ven, en la versión 3 y en la versión 4 son exactamente los mismos datos, incluso las características no cambian. ¿Qué fue lo que cambió aquí en la parte de CFDIs relacionados? Es la relación. Anteriormente, bueno, más bien, en la versión 3.3, la relación es de 0 a 1. Es decir, únicamente puedo tener una relación, un documento relacionado. Y en la versión 4 puedo tener de 0 a X o relaciones infinitas con el mismo CFDI. Vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría esto. En el primer recuadro tengo una factura. Una factura tal cual, la acabo de hacer. Y esta factura está relacionada o voy a hacer una nota de crédito. Esta nota de crédito, por alguna razón,
A lo mejor me pasaron mal el dato del monto, a lo mejor la fecha estaba mal, escribí mal algo y voy a tener que cancelar esa nota de crédito. Entonces, tengo mis FDI, tengo una nota de crédito. Esta nota de crédito la voy a cancelar y la voy a sustituir por otra nota de crédito que, que ampare este movimiento. Entonces, ¿qué era lo que sucedía anteriormente? Si yo tenía esta situación, ya no podía tener la relación con la factura. ¿Por qué? Porque únicamente podía tener relación con una. Entonces, con qué la relacionaba? Ah, bueno, pues la relacionaba la cancelación con la última nota de crédito. Sin embargo, se perdía ahí la secuencia, por ejemplo, de la factura. Ahora, en este tipo de relación voy a poder poner que es una nota de crédito de documentos relacionados y aparte tiene el tipo de relación 01, nota de crédito de documentos relacionados, y voy a tener eh, el tipo de relación 04, sustitución de los FDIs previos. Entonces, es esto lo que a poder vamos a poder hacer a partir de la versión 4.0, porque sí generaba muchas dudas. Bueno, ¿y ahora con qué lo relaciono? ¿Con el documento origen? ¿Con el último el último que timbré? Entonces, ahora sí se va a poder llevar toda la secuencia a partir del último documento, ya que vamos a poder recibir múltiples tipos de relaciones. Vamos a ver el catálogo de tipos de relación. Este es el que tenemos actualmente. Nota de crédito de los documentos relacionados, el 02 nota de débito de los documentos relacionados, 03 devolución de mercancía, 04 sustitución de los FDIs previos. Entonces, todo esto sigue igual. Sin embargo, estos últimos dos, el 08 y el 09, desaparecen. ¿Y esto debido a qué? Estos, ¿cuándo los utilizábamos? ¿Alguien recuerda cuándo utilizamos estos tipos de relación 08 y 09? Ok, les comento, estos tipos de relación 08 y 09 los ocupamos cuando se hizo el cambio de la versión 3.2 a la versión 3.3. Entonces, debido a que ya no van a ser necesarios, estos se van a eliminar del catálogo y los que vamos a tener disponibles van a ser del 1 al 7. Ahora, vamos a entrar a la parte del nombre del elemento emisor. Y todo esto, incluso el SAT expone ciertos motivos por los cuales va a volver a habilitar este nodo de forma obligatoria. Y es que a partir de este año, el Servicio de Administración Tributaria ha implementado el servicio de conciliación de quejas por facturación, por el cual los contribuyentes pueden solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora. Y es que de repente se encontraba mucho que personas que incluso ni trabajaban les estaban emitiendo un CFDI de nómina y ellos no tenían ninguna relación laboral y incluso en algunos casos incluso ni trabajaban. Y había también otra situación. Les emitían CFDIs por conceptos de ingresos, egresos o pagos, donde tampoco existía una relación comercial con el emisor. Entonces, ¿qué es lo que hace el SAT? Pues para mitigar un poco esto, ¿no? Porque al final,
ahorita el único requisito que se está pidiendo es que sea un RFC válido. Y ahora, para evitar este tipo, vamos a llamarle de errores, por así decirlo, y no pensar mal, ¿qué es lo que va a hacer el SAT? Bueno, pues va a tener mayores elementos de control y en su caso poder identificar y prevenir este tipo de situaciones. Entonces, debido a que esto pues no era algo como constante, o sea, que fuera la misma cantidad durante los meses, sino que era una actividad que se estaba presentando a la alza, ¿no? Entonces, con el fin de detener este tipo de acciones, pues lo que va a hacer es precisamente amarrarlo con el nombre. Entonces se propone reformar la fracción, la fracción cuarta del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación para incluir el nombre, razón o denominación social y el código postal del contribuyente a favor de quien se emite el CFDI como requisitos de este. Entonces, vamos a ver aquí cómo quedaría. En la parte del emisor, algo que ya tenemos, o sea, que nosotros tenemos incluso configurado en nuestro sistema el nombre de nuestra empresa, ya lo vamos a tener. Sin embargo, aquí es algo muy importante. ¿Qué es lo que tengo que escribir ahí? Por ejemplo, si yo veo la constancia de situación fiscal y en el ejemplo que vemos ahorita en pantalla, la denominación o razón social, en este caso son arándanos de Occidente. Sin embargo, si yo descargo el certificado, disculpen, el certificado de este contribuyente, veo que es arándano de Occidente S de PR de RDL. Entonces, ¿qué información es la que va a solicitar el SAT? Ah, lo que va a estar solicitando es este nombre. Este nombre tendrá que ser exactamente igual al que tienen en su certificado. Entonces, aquí sí va a ser muy importante los espacios, los puntos, va a ser muy importante todo que coincida para que se pueda timbrar correctamente. Aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en Compact? Entonces, esta información, para que ustedes no tengan que revisar su certificado, abrirlo, ver exactamente cuál es el nombre que tienen y escribirlo, los sistemas automáticamente van a leer este dato de su certificado y lo van a poner en el nombre de su empresa. Entonces, hasta aquí realmente no es un cambio tan impactante porque al final el sistema va a tener de dónde jalar el dato. Más adelante vamos a ver qué pasa. Aquí estamos hablando, ojo, del emisor. Vamos a ver qué pasa con el receptor. Esto lo vemos más adelante. En la parte de régimen fiscal hay un campo, la única validación es que se hacía antes realmente es que si el RFC tenía una longitud de 12 posiciones, esta debería de ser una persona moral y si tiene una longitud de 13 posiciones, debería de ser de una persona física. Entonces, todo esto queda exactamente igual. La única diferencia es que en la versión 4 debe de contener una clave vigente del catálogo de régimen fiscal. Entonces, hasta aquí no hay un campo muy relevante. Incluso ven que en los sistemas teníamos un listado en donde nosotros seleccionábamos nuestro régimen y lo que nos mandaba a nuestro XML era directamente la clave del régimen fiscal. Sin embargo, esta
seguramente va a cambiar. Tendremos que esperar una actualización debido a que todavía no se encuentra todos los regímenes que van a estar disponibles el próximo año. Aquí ya empieza lo interesante. El nombre y código postal del receptor. Entonces, mismo caso, pasa de opcional a un campo requerido. Entonces, pero ¿contra qué va a estar corroborando o va a estar comparando el nombre del receptor? Y además tenemos un dato adicional. Domicilio fiscal del receptor, atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante y de uso requerido. Es decir, para el próximo año, cuando yo pida una factura, tendré que dar mi código postal como uno de los datos para la facturación. Anteriormente yo podría dar alguna dirección y todo esto se capturaba y no había algún inconveniente para el tema de timbrado. Sin embargo, ahora sí va a haber una validación en la parte del código postal. Ahora vamos a ver qué dato va a considerar el SAT para realizar esta validación. Estamos hablando específicamente del nombre. Y lo que nos dice la regla, la información que tenemos es que el valor de este atributo debe de encontrarse en la lista de RFCs inscritos, no cancelados en el SAT y debe de estar asociado con la clave del RFC registrado en el atributo RFC del nodo receptor. Aquí quiero preguntarles, ¿quién conoce esta lista de contribuyentes no cancelados? ¿Quién la ha visto? ¿Alguien ha visto ahí? Si quieren comentar en el chat. ¿Alguien conoce esta lista de RFCs inscritos no cancelados en el SAT? Elsa nos dice, son la de los EFOS y EDOS. No, esa es otra lista que maneja el SAT. Marta de plano nos dice no. Miriam tampoco. María Luisa nos dice no, tampoco la conozco. Bueno, entonces sí, efectivamente son listas de contribuyentes que normalmente las tienen los PAC. También están publicadas, sería posible descargarla. Sin embargo, sí son un poco pesadas. Vamos a ver qué contiene esta lista de contribuyentes no cancelados. Actualmente, esta lista, ahí por ejemplo, Rosa nos dice, yo la descargué una vez para temas de devoluciones. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver esta lista de contribuyentes no cancelados. Actualmente, ¿cuál es la estructura que tiene esta lista? Únicamente me muestra RFC, me muestra este valor que es el SNCF, que esto es para identificar recursos de identidades. Por ejemplo, cuando yo timbro una nómina de gobierno, tengo que desglosar si el origen es federal o es propio. Entonces, todo esto es para el pago de nómina.
Sí está en la parte de subcontratación. Aquí es un nodo condicional, nada más sí o no. Y sobre esta misma lista se va a agregar el nombre o razón social y también el código postal. Entonces, contra esto, digo, normalmente esta lista la utilizaba mucho el sistema de nóminas, bueno, el timbrado de nóminas, siendo más específico, porque los datos que contenía era el RFC y estos datos eran muy importantes para el tema de timbrado de nóminas. Ahora, esta misma lista va a tener un impacto en el nombre o razón social. Va a tener, si ven, el RFC, nombre, razón social y aparte el código postal. Entonces, ahí va a ser muy importante revisar nosotros como empresa la dirección fiscal porque al final va a ir amarrada. Ok, a ver, hay unas preguntas. Voy a regresar. Ahorita va a tener que me explicar estas cosas. Ahí pregunta Rosa, oye, para facturas a público en general y clientes en el extranjero, ¿qué se va a poner en el campo de código postal? Ah, muy buena pregunta. De hecho, estamos esperando a que se publique la guía de llenado. Hace unos días, y mira, les muestro, no, se acaba de publicar esta información. Aquí se los voy a mostrar. Se acaba de publicar para que ustedes tengan como que toda la información. Lo busqué en Google como CFDI 4.0. Y si bien el SAT no había dado, sí lo había anunciado, sin embargo no tenía publicado absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que ya, qué es lo que tenemos? Tenemos ya el estándar del CFDI, el esquema, los catálogos, incluso la matriz de errores del CFDI 4.0. Por ejemplo, si bajo el estándar y veo, aquí vamos a buscar este nodo nuevo, que es el nombre. Si ven, aquí ya nos aparece como requerido. La longitud máxima del nombre va a ser de 254 caracteres. Vamos a ver qué más viene del nombre. Atributo requerido para registrar nombre, primer apellido, segundo apellido, según corresponda. Entonces, toda esta información, todo esto que les estoy comentando, aquí está sustentado en el estándar del CFDI 4.0. También es interesante revisar esta matriz de errores. Por ejemplo, en la matriz de errores nos podemos dar cuenta de las validaciones que va a hacer. A lo mejor pudiera ser información un poco técnica, sin embargo, cada vez lo hacen un poquito más desglosado. Entonces, por ejemplo, yéndonos a... vamos a buscar, habilitar edición. Aquí código postal en lugar de expedición. Y si ven aquí, si ustedes quieren buscar algo, se posicionan sobre la columna y pueden buscar todas las validaciones acerca del nodo que ustedes estén buscando.
Se le subió. ¿Vale? Ok, me voy a regresar a la presentación. Ok, correcto. Entonces, estamos aquí. Y listo. Entonces, vamos a contar con esta lista de contribuyentes no cancelados. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el nombre, razón social. Incluso he visto algunas dependencias que algunas empresas que están pidiendo que a las personas que les facturan que revisen esta información porque, bueno, pues ahora va a ser validada y para no tener problemas en la parte del timbrado. Ahora, régimen fiscal receptor. Si recuerdan, esta parte de régimen fiscal, pues únicamente lo utilizábamos para el emisor. O sea, yo daba de alta mi empresa, ponía el régimen fiscal en el que estaba y comenzaba a timbrar, ¿no? Era un dato que no le solicitaba a mi cliente para poderle expedir una factura. Ahora, uno de los requisitos que nos van a pedir para podernos expedir una factura va a ser el régimen fiscal del receptor. Entonces, este atributo debe de contener una clave vigente en el catálogo de régimen fiscal y el régimen fiscal que se registre en este atributo debe de corresponder debe de corresponder con el tipo de persona del receptor. Es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe de ser una persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones, debe de ser una persona física. Si el atributo RFC del nodo receptor contiene el valor que es el RFC genérico de público en general o el extranjero, se debe de registrar la clave 616. Y esta clave 616 es una clave nueva que es sin obligaciones fiscales. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Y seguramente ya a muchos contadores les ha de estar haciendo clic de, bueno, ¿qué pasa si yo soy, por ejemplo, tengo dos regímenes, ¿no? El de honorarios y el de y arrendamiento. Y por alguna razón me expiden una factura y me ponen que es el régimen de actividad empresarial. ¿Qué pasaría en esa situación? En estricta teoría, ya no sería deducible este comprobante, ya que no cumple con lo estipulado con el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, aquí, y una consulta que se le hizo directamente al SAT, oye, ¿voy a poder en una misma factura poner varios regímenes fiscales? La respuesta es que no. Entonces, dependiendo de lo que estoy ahora sí que gastando, tendré que escoger el régimen al cual lo voy a meter para acumularlo. ¿Qué es lo que intenta el SAT? Y así lo debemos de entender, cuál es la intención de todo esto. Pues al final es prellenar y automatizar pues estas declaraciones. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues sí, es fácilmente, va a tener amarrado tu RFC, el régimen a los cuales estás tributando y exactamente cuáles son los gastos que estás ejerciendo para cada uno de estos
de estos regímenes. Entonces, aquí eso es lo que tenemos en régimen fiscal del receptor. Se llama así tal cual el nodo y va a ser un cambio que vamos a estar pidiendo próximamente para la facturación. Nosotros vamos a, dentro del sistema va a tener un catálogo para que ustedes simplemente seleccionen el régimen que le corresponda. Ahora, uso del CFDI va a ir muy ligado al cambio que acabamos de ver hace un momento. Y aquí había cierta discrepancia. De repente algunos regímenes utilizaban ciertos usos de CFDIs que no deberían. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que en el anexo 20, en la versión 4, se va a actualizar el catálogo para relacionar el régimen correspondiente y el uso que se le va a dar a ese comprobante. Aquí tenemos la diferencia como tal, pero yo creo que queda más claro con la siguiente lámina. Aquí, por ejemplo, tenemos el catálogo de uso de CFDI, gastos en generales, después otros regímenes que utilizan mucho las personas morales, deducciones personales. Este uso es nuevo, el S01 sin efectos fiscales. Y anteriormente, no sé si recuerdan que teníamos dentro del uso del CFDI uno que era P01, que era por definir. Bueno, pues este se elimina y queda S01, que es sin efectos fiscales. Es decir, que para estos regímenes que son, por ejemplo, el segundo bloque es de personas físicas, bueno, pues aplicará estos usos de CFDI para deducciones personales. Entonces, si tú estás en cierto régimen, por ejemplo, el 620, y quieres utilizar honorarios médicos dentales, bueno, pues automáticamente no va a ser posible porque ahora ya van a utilizar ellos el uso del CFDI y aparte tú vas a tener que entregar tu régimen fiscal del receptor. Entonces, en este catálogo del uso del CFDI, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Únicamente esta clave, la descripción, y lo que se va a incorporar es una columna con los regímenes fiscales correspondientes. ¿Qué pasa para sueldos y salario y en los gastos personales como dentistas? ¿Qué régimen se debe de usar? Aquí estamos esperando a que se actualice este catálogo precisamente para que nosotros para que podamos utilizar este catálogo. Entonces, por ejemplo, aquí únicamente veo los números, ¿no? 605, 608, 611. ¿En dónde podría consultar esta información? Bueno, pues si se van ustedes al... Aquí me voy a salir un momento. Aquí estoy abriendo los catálogos del CFDI. Tipo de relación, moneda. Toda esta información ustedes también la pueden descargar directamente desde la página del SAT. Por ejemplo, aquí tengo régimen fiscal. Y por ejemplo, aquí tengo, si lo comparo, vamos a ponerlo así.
Permítanme. Voy a ponerla. Listo. Si ven, alguien me preguntaba, ¿qué pasa para sueldos y salarios? Aquí, 605, sueldos y salario e ingresos asimilados. 605 y utilizaría estas deducciones personales, honorarios, gastos médicos, gastos funerales, eh, donativos, etcétera. Entonces, aquí están los códigos y lo podemos hacer match con esta otra columna. Concepto por cuenta de terceros. Aquí, de hecho, este es un nodo completamente nuevo. Sin embargo, la operación, esta ya existía. Incluso nosotros manejábamos un complemento para hacer este tipo de operaciones por cuenta de terceros. Sin embargo, ahora va a estar incorporado dentro del CFDI. ¿Qué es lo que vamos a tener? Digo, aquí está toda la parte teórica, cuáles son los artículos, en dónde podemos encontrar toda esta información. Sin embargo, les voy a dar un ejemplo de cuando utilizábamos este complemento de pago por terceros. Y supongamos que, no sé, Sofía tiene un viñedo y ella solo quiere producirlo. Sin embargo, la parte de las ventas no le interesa. Así que viene conmigo y me dice, oye, Alan, ¿por qué no lo vendes tú y también lo facturas? Pero pues lo facturas a mi nombre. Entonces, anteriormente, ¿qué era lo que hacíamos? Hacíamos un complemento. Ahora ya va a estar incorporado en el CFDI. Otro ejemplo es, aquí no es por poner, hacerle publicidad a nadie, pero pues para que quede un poquito más claro este ejemplo, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, tú contratas a lo mejor, no sé, Telmex o Total Play o no sé, algún servicio de estos de telefonía. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Te dicen, te ofrezco el servicio de telefonía, pero aparte te ofrezco el servicio de internet, que puede ser otro proveedor, y también te ofrezco Netflix y te ofrezco ya ahora hasta la membresía de Amazon, te quieren poner ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿cómo quedaría registrado esta operación? Bueno, vamos a tener nuestros CFDI de ingresos y de forma detallada vamos a tener estos terceros con toda la información, su RFC, su nombre, el impuesto que tendría que estar pagando y cuál es el importe, así por cada uno de ellos. Entonces, esta es la información que vamos a tener. Es un elemento completamente nuevo. ¿Cuáles son sus atributos? Le voy a pedir el RFC, el nombre, su régimen fiscal y cuál es el domicilio fiscal. ¿Qué cambios voy a tener en la parte de impuestos? Aquí se viene un cambio muy interesante.
en la parte de impuestos, donde se va a registrar un campo nuevo que se llama objeto de impuesto. Entonces, en la ley del IVA, en el artículo cuarto, nos dice que para efectos de esta ley se entiende por actos o actividades no objeto de impuestos aquellos que el contribuyente no realiza en territorio nacional. Es decir, yo compro en China, pero lo voy a vender en, no sé, en Estados Unidos. Entonces, al final, el contribuyente no lo está realizando en territorio nacional. La mercancía nunca va a pisar territorio nacional. Sin embargo, aquí la autoridad va a querer tener estas actividades registradas con con este nodo. Ahora, vamos a ver los estándares de cancelación. Aquí son 3 escenarios. De hecho, uno ya entró en vigor, que es la cancelación sin aceptación del receptor de la regla 27139. Aquí recordemos que nosotros podíamos hacer la cancelación del CFDI sin aceptación por montos, por montos totales hasta 5,000 pesos. Ya esto cambió, de hecho esto ya entró en vigor hace unas semanas, ya no se puede hacer, ahora son únicamente 1,000 pesos. ¿Qué otra cosa cambió? Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición. Antes, ¿cuánto tiempo teníamos? Teníamos 72 horas, ahora son 24 horas y estas horas son naturales, no son hábiles. ¿Vale? Entonces, este es el primer cambio y este cambio ya entró en vigor. ¿Qué otro cambio? Perdón. ¿Qué otro cambio se viene en la parte de la cancelación? Ahora vamos a tener un catálogo en donde vamos a describir el motivo de la cancelación. Entonces, aquí vamos a tener un catálogo para cancelación y nosotros vamos a tener que poner cuál es la cancelación y aparte vamos a tener un estatus del UID. Otro cambio importante va a ser el límite para cancelar un CFDI y esto tendrá que ser dentro del mismo ejercicio. Entonces, esto es por la parte de cancelación. De lo más complejo que vamos a tener en esta versión 4 son en la parte de CFDIs de pagos. Aquí recordemos que actualmente en nuestro CFDI de pagos lo único que nosotros tenemos pues son prácticamente pues, el total de la factura, el monto de la factura que vamos a estar pagando. Sin embargo, ahora vamos a tener un nodo completamente nuevo que es la base. Con todo esto, vamos a tener totales de cada uno de estos impuestos y retenciones y lo estaríamos viendo de esta manera. Bueno, estos son los cambios. Objeto impuesto. Si ven, este atributo está muy ligado al atributo que vimos en factura. Aquí recordemos que ya estamos en la parte del complemento de pagos, que la versión actual del complemento de pagos es la versión 1.0 y vamos a pasar a la versión 2.0 del complemento de pagos. Entonces, número de parcialidad, y importe saldo anterior, importe saldo insoluto.
estos campos pasan de ser requeridos a condicionales, ¿no? Entonces, ¿por qué pasan de ser requeridos a condicionales? Bueno, pues si no es objeto de impuesto, pues esta parte no se tendría que llenar. Entonces, por eso es que se hace esta modificación y equivalencia de R también cambia de nombre. Para que quede un poco más claro, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí estamos viendo una factura como la vemos al día de hoy, ¿no? Cantidad, descripción, valor unitario, importe y descuento. Todo esto, donde dice en la columna tipo, son de traslado o retenciones. ¿Cuál es la base de cada uno de ellos? Este campo este campo siempre ha existido a nivel movimiento de la factura. Sin embargo, ahora, ¿cuál va a ser el cambio? Vamos a tener pero a nivel totales. Entonces, nos dice base, impuesto, tipo de factor, tasa o cuota, importe. Y por cada uno de los movimientos lo tendremos que ver desglosado de esta manera. Aquí, ojo, estoy hablando, aquí todavía estoy hablando del comprobante, del CFDI. Aquí sigo hablando del CFDI de ingresos. Total impuesto retenido, total de impuesto trasladado. ¿Sí ven? Aquí todo esto lo voy a estar ya totalizando y voy a tener este nuevo atributo que es la base. La base para determinar cada uno de estos impuestos. ¿Esto para qué me va a servir? O sea, todo este desglose lo voy a tener que hacer en mi CFDI de ingresos. ¿Para qué? Para que en mi CFDI de pago voy a tener todos estos totales. Aquí, bueno, estoy mandando a llamar todos. Aquí se tiene pensado que sea de forma condicional y dependiendo si utilizas retenciones de IVA o traslados a diferentes tasas, únicamente se muestre la parte que vas a utilizar. Y toda esta parte, la parte de totales del impuesto, lo vamos a ver reflejado ya como tal en la parte del pago. Aquí, esta es la parte del encabezado, esta es la parte de los totales, pero a nivel detalle del pago de toda esta información, voy a tener un campo nuevo que se llama base pago, base P, en donde por cada pago que yo haga, aquí es la relación es de un pago a una factura, me vaya considerando cada uno de estos, cada uno de estos impuestos, incluso mantener la proporción del impuesto a nivel factura. ¿Esto para qué me va a servir? Y de hecho estamos trabajando en una cédula en Excel para que, para que ustedes puedan hacer como este tipo de simuladores, este tipo de casos y también que el sistema lo haga de forma automática para que vaya, dependiendo del pago que nosotros hagamos, saque la parte proporcional tanto de la base como del impuesto. Y al final, con esos datos, como vamos a tener ya disponibles todos estos datos, todos estos nodos, los podamos mandar a contabilidad, los podamos asociar a nuestra interfaz y que todas estas operaciones ya las podamos contabilizar incluso más rápidamente. Recuerdo que cuando estaba en la parte de soporte y empezaba toda esta parte de pagos, muchos contadores me decían, oye, es que yo necesito pues que en el pago la información vaya desglosada.
que no únicamente se vaya el total, sino yo necesito cada uno de estos importes. Bueno, pues ahora con este cambio ya lo vamos a tener completamente desglosado por cada uno de las retenciones y e impuestos, incluso pues dividido a mucho detalle, ¿no? Entonces, em, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Ya nos excedimos un poquito más de la hora. em, de la hora. Rosa nos pregunta, ¿la cancelación sin autorización entra también para los recibos de nómina? No, ahí no aplican. Si alguien tuviera alguna otra duda, por favor, si la pueden escribir ahí en el chat y la revisamos. Prácticamente con esto que acabamos de ver son los cambios más relevantes. Hay algunos otros que son más pequeños y el impacto que van a tener en la parte de nuestros sistemas es mínima. Aquí lo que quisimos fue resaltar los cambios más grandes. Vamos a continuar con este tipo de talleres donde se van a ir abordando, por ejemplo, temas más en específico. Por ejemplo, de CFDI de pagos es todo un tema que a lo mejor abordarlo completo nos llevaría a lo mejor una hora extra. Porque hay varios escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando son en dólares? ¿Qué pasa cuando la factura es en dólares y me pagan en pesos o es en dólar? Entonces, si bien hay muchos escenarios, vamos a seguir nosotros dando este tipo de talleres donde les vamos a ir mostrando cómo el sistema lo va a ir resolviendo, ¿no? Estamos en la espera de que el SAT libere información que todavía falta, que aún falta. Y bueno, pero con lo que tenemos actualmente, que les digo, se acaba de liberar, eh, se acaba de liberar hace unos días de forma oficial. Ahí ustedes ya pueden estar revisando todo lo que va a traer. Erika nos pregunta, es decir, que el sistema agregará el catálogo para que también cargue los nuevos campos de nombre de razón social y código postal del receptor, o será la descarga de la lista para recibir que esté correcto. Ok. Sí, estamos trabajando precisamente en cómo se van a hacer todas estas validaciones. Aquí recordemos que si, por ejemplo, el nombre llegara a estar mal o el código postal llegara a estar mal y tú lo capturaste así, al momento del timbrado no te dejaría timbrar, te mandaría un error. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es de la forma más transparente para el usuario, para que todas estas modificaciones pues sean lo menos impactantes posibles. Sin embargo, como vimos, incluso yo veo que para solicitar ya una factura el siguiente año, yo como contribuyente, que a lo mejor lo único que solicito facturas son deducciones personales, veo que voy a tener que dar más información de la que ya proporciono, ¿no? Entonces voy a tener que dar mi régimen fiscal, algo que no daba, mi dirección. En algunos lugares me la pedían, ¿no? En otros incluso ya no me la pedían. Ahora pues voy a tener que mínimo el código postal, y el código postal va a tener que estar relacionado con la dirección fiscal que tengo. Entonces, para pedir una factura, pues ya me van a pedir.
Yasmín, ¿nos puedes mostrar cómo descargar el archivo del SAT que hace un momento estabas mostrando? Ah, claro, sin tema. Vamos a abrir. Ok, en esta misma liga, incluso si gustan se las pego sin problema. Aquí se las voy a pegar en el chat. Aquí viene toda la información acerca de CFDI 4.0 directamente del SAT. Sin embargo, hay cierta información como les comentaba, todavía no tenemos, por ejemplo, como la guía de llenado. Si ven, en toda esta parte no está todavía la guía de llenado. Para el Excel, vamos a ponerle CFDI, anexo 20. Marta Patricia, ¿sabes cuándo saldrá la guía de llenado? La última información que nos dieron es que ya estaba por liberarse. Sin embargo, una fecha exacta no. Y si tú entras a esta segunda página que les voy a pegar aquí, en esta segunda página es como lo que tenemos ahorita, la versión 3, la versión 3.3. En la parte de catálogos, que esta seguramente se va a actualizar. De hecho, la última modificación fue el día 7. Si ves, aquí está la publicación en la parte de catálogos. De hecho, vamos a seguir trabajando con este catálogo. Sin embargo, pues necesita estar actualizado, ¿no? Por ejemplo, aquí está un poco pesadito, entonces, no sé, para abrir tarda un poco, también para la descarga, ¿no? Entonces, aquí de repente si nosotros tenemos duda por ejemplo, las claves de productos y servicios, los códigos postales, que ha sido un tema ahí siempre con el SAT, la parte de códigos postales, precisamente ahorita con Carta Aporte, están haciendo ahí ciertas actualizaciones, impuestos, métodos de pago, moneda, régimen fiscal. Bueno, pues aquí esta parte de sin obligaciones fiscales, hasta ingresos, dividendos, enajenación. Este fue de los últimos que se incorporaron. Sin embargo, pues todavía no está. Personas físicas, dividendos, sociedades. Bueno, pues aquí está toda esta información. El Excel está en la segunda liga. Entonces, pues prácticamente con esto terminamos el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad la información que les proporcioné. Me parece que el segundo no lo mandé a todos. Denme un segundo, ahorita se los... Ahí está. Ok. Entonces, Yasmín, del link que les acabo de poner, de ahí puedes descargar el archivo de Excel. Entonces, espero que con esos temas que estuvimos viendo del día de hoy, pues al menos pues sembrar esa semillita de que tenemos que hacer un cambio
nosotros en Compact estamos trabajando para que esto sea lo más transparente posible. Sin embargo, también ustedes como empresa se pueden empezar a preparar precisamente, a lo mejor pueden descargar sus certificados, ver ahí, preguntarle al contador, oye, mándame un screen del certificado. Recordemos que el certificado es con el que ustedes timbran los documentos. Estos siempre se componen de dos partes, la parte pública y la parte privada. El archivo .ser, ese únicamente con tener el RFC del contribuyente, ustedes pueden descargar el certificado. Y la parte privada, pues es el archivo .key. Ese archivo ni la autoridad tiene una copia, esa únicamente se queda dentro de su equipo. Entonces ahí ustedes se pueden, pueden ir viendo la parte de sus certificados y revisando, por ejemplo, muchas empresas tienen varias sucursales. Bueno, pues cuál es la dirección fiscal, cuál es el código postal que van a tener que utilizar, en lo que empiezan estos cambios, y estén muy al pendiente tanto de información que nosotros les estemos proporcionando, como pues la información que publica directamente el SAT. Entonces, de momento me despido. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de esta sesión, y muchísimas gracias también a ACOM por la invitación, y espero verlos pronto. Síganse cuidando y disfruten muchísimo esta temporada, que el año que entra nos toca bastante trabajo, ¿vale? Entonces, muy buenas tardes y hasta luego. Agradecemos tu participación y esperamos el contenido fuese de utilidad. No olvides seguirnos y comentar en nuestras redes sociales para estar informados sobre próximos talleres y eventos. Nuestro compromiso es generar contenido de calidad. En ACOM, queremos verte crecer.